un tema muy interesante, como bien comentas. Un profesional del ámbito de la salud, él es médico biofísico de nuestro Centro de Investigación Biofísica Pure Life, único en toda la República Mexicana. El día de hoy está conmigo el doctor Pedro Alonso Rubalcaba. ¿Cómo estás, Pedro? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Esme? Muy buenos días. Un saludo muy grande a toda la gente que nos está viendo por allá en casita, a toda la gente a lo largo y ancho de toda la República. Y bueno, el día de hoy con un tema muy interesante, Esme, como bien comentas, la parte de fibromialgia. Hablando más que mitos o realidades, de las condiciones y todo lo que tiene que ver y cómo ha evolucionado inclusive el estudio de esta condición. Vamos llamando condición, no tanto enfermedad, porque la biofísica como tal entiende a nuestro cuerpo humano como un ser que funciona en conjunto de múltiples sistemas y que cuando estos sistemas se van alterando, pues bueno, comenzamos a tener precisamente disfunciones o lo que podemos conocer como enfermedades o afectaciones. Bien, en la fibromialgia, Esmeralda, pues bueno, un tema que ha avanzado, pues sobre todo en los últimos años, de una manera muy importante. Hay muchas cosas que se han ido relacionando con esta condición alterada. Primeramente que se considera una de las enfermedades nuevas, ¿no? Que hace 6, 10 años pues es una condición que pues no se conocía, entonces se tiene la idea que es una condición o una enfermedad nueva, es el bebé de las alteraciones a nivel muscular, articular. Bueno, otra situación que se tiene muy arraigada la idea, que es una condición heredable, que si es alguna condición degenerativa, que si hay algunos factores que pueden agravar esto, no sé, algunas condiciones o hábitos alimenticios, algunos hábitos de ejercicio o algunas actividades físicas. Y bueno, todas estas ideas, la verdad es que si nos ponemos y nos enfocamos en estas condiciones, pues yo, persona que padezco esta situación, pues la verdad es que me encuentro en un grave problema, ¿no? Porque pocas cosas me permiten el hacer un tratamiento, una reversión o curarme de esta situación. Los tratamientos convencionales enfocados en un comienzo, pues lo que es la parte desinflamatoria, analgésica, inclusive ya precisamente en situación de fibromialgia, pues algunos fármacos que van muy enfocados en el control de neurotransmisores, como pueden ser anticonvulsivos, algunos tipos de antidepresivos también. Y aquí es donde me gustaría entrar y hacer conciencia. Desde una perspectiva biofísica tenemos que analizar todos los puntos. Y el primer punto que tenemos que ver, si bien es cierto que una fibromialgia, como su nombre lo dice, habla de dolor en fibras musculares, dolor en tejidos musculares. Antiguamente se decía que tenía que ser no articular, o sea, que el dolor no involucrara a cualquier articulación de mi cuerpo y era exclusivo de mi parte muscular. Después, con el avance de esta condición, en el estudio más a fondo de esta condición alterada, de la fibromialgia, se ve que puede llegar a haber alteraciones en algunas articulaciones o mejor dicho, se puede adicionar algunas atrofias en articulaciones, como algunas artrosis, por ejemplo. Y bueno, en el diagnóstico común de la fibromialgia, en un principio se veían que había ciertos puntos, precisamente por ahí hay 18 indicadores o 18 puntos muy específicos. Ya después sigue avanzando y se da cuenta que más que esos puntos es un dolor generalizado. Los pacientes que tienen esta condición me podrán entender en este sentido, que dicen, a mí me duele desde el cabello hasta las uñas de mis pies, o sea, me duele todo el cuerpo. Es un dolor generalizado, continuo, que la verdad llega a ser un tanto desesperante. Pero bueno, esto es todo. Te quise dar así como una introducción de lo que se sabe, de cómo lo podemos identificar, de qué opciones de tratamiento tengo yo comúnmente y bueno, mis expectativas de mejorar esta condición o mínimo mitigar mi dolor. Pero lo que es algo muy interesante es que veamos cuál es la perspectiva biofísica ante esta condición. Y para empezar a entender desde una perspectiva biofísica qué es lo que pasa en mi cuerpo cuando yo puedo presentar esta condición de dolor generalizado, me gustaría que empecemos a enfocar todos los signos y los síntomas que están alrededor de esta condición para que podamos desglosar o desmembrar
realmente una condición cuando me voy a realmente el origen de mi problema, al origen del origen, a esa causa que tiene como respuesta un efecto, a esa causa inicial. Mira, tenemos que ser bien analíticos para empezar. Según las estadísticas, ¿qué grupo de edad es el que por estadística mayormente es más propenso a esta condición? Ok, mujeres de 30 a 60 años. Segundo, ya lo dije, mujeres. ¿Qué sexo es el más propenso? Mujeres. Y en una propensidad muy alta. Se habla que hasta 20% más, o sea, 20% más son mujeres. Entonces, ¿por qué? La primera condición física alterada en una persona que tiene fibromialgia, si las pudiéramos clasificar, yo te diría que la número 1 son alteraciones hormonales. Y si bien es cierto que sí se puede dar esta condición en varones, pues sí, pero entonces ¿por qué la propensidad en mujeres? Precisamente porque este tipo de afectaciones, mayormente como se dan por alteraciones digestivas, todas las personas que nos están viendo en casa, esto es una relación que normalmente no hacemos conciencia. Todas las condiciones de fibromialgia o dolor muscular, inclusive un daño articular, previo, todas, tienen que tener una alteración primeramente digestiva. No sé si tú que me estás viendo lo empiezas a relacionar, porque cuando hay una afección a nivel digestivo, hay estados inflamatorios, hay estados congestivos, hay estados catabólicos, estados que me dañan. La parte hormonal en las mujeres la rigen precisamente los ovarios y en los caballeros la rigen las gónadas, que son la parte testicular. Bien, de alguna u otra forma, inclusive anatómicamente, la parte testicular está un poco más protegida porque está fuera de cavidad abdominal. Y ovarios en mujeres está dentro de cavidad abdominal. En un funcionamiento normal, orgánico, metabólico, adecuado, esto no pasa absolutamente nada. Pero ¿qué es lo que pasa cuando yo comienzo a tener estados inflamatorios, congestivos y sobre todo alteraciones en temperatura? La temperatura interna en cavidad abdominal va a empezar por radiación y por conducción a impactarme directamente a mi parte gonadal, a mi parte ovárica en las mujeres. Testículos también, sin embargo testículos, y es por esto que la propensidad en varones es mucho menor, porque testículos tiene un músculo, se llama cremaster, pero que es termolábil. Lo importante aquí es que es termolábil. ¿Qué es esto? Que se mueve de acuerdo a la temperatura. Por eso cuando hay una temperatura ambiente fría, los testículos se pegan a cavidad abdominal. Cuando hay una temperatura ambiente aumentada o caliente, los testículos descienden de cavidad abdominal, es termolábil. Ok, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué algunos varones pueden comenzar a tener esta situación? Algunas condiciones, sobre todo algunos tipos de truzas o algunos tipos de ropa interior, que impiden precisamente esta función en la parte testicular y que pegan, o mejor dicho, no permiten que cremaster haga esta función de contracción y de relajación. Entonces esos varones comenzarán a tener todas las alteraciones que tienen las mujeres, porque testículos u ovarios comienzan a funcionar de manera diferente o inadecuada, precisamente por el impacto que tienen con un aumento de temperatura. Tenemos una pregunta, doctor. Alrededor de este tema, un saludo muy fuerte para Beatriz Arzate, y nos pregunta que entonces en el climaterio ¿es normal sentir este dolor articular? Fíjate, esta pregunta es muy interesante porque hace una relación directa con las condiciones, y aquí sí, condiciones, no necesariamente una enfermedad, que se tienen que ver alteradas para que yo comience a tener un dolor o una alteración en mis fibras y tonos musculares. Ahorita que estábamos precisamente hablando de cuando hay alteraciones digestivas, cómo empiezan a venir estados inflamatorios y a dispararse la temperatura abdominal, pélvica, y comienza a radiar calor, y la función ovárica y testicular se ve afectada. Esmeralda, normalmente, digo, esto lo hablamos en el taller de biofísica, pero cuando toda la gente que no tuvo oportunidad de vernos, lo explico de manera rapidísima. Cuando hablamos de hormonas o cuando hablamos de la parte testicular u ovárica, casi siempre pensamos en funciones de carácter sexual, ¿no? Y siempre pensamos en estrógenos y en testosterona, y bueno, tiene una función muy importante, sin embargo no es la principal. Y que cuando hablamos de ovarios y de testículos, hablamos en toda una función precisamente muscular.
los ovarios y los testículos son los que determinan tus tonos musculares, tus funciones musculares. Y cuando hablo de funciones musculares, no nomás me refiero a tu musculatura estriada, tus bíceps, tus tríceps, tus rectos abdominales. Me refiero a todas las áreas, sistemas y órganos en tu cuerpo que están compuestos por tejido muscular. Y esto podemos hablar desde una función ocular, por ejemplo. La función ocular está determinada por tejidos musculares, una función auditiva, funciones más internas, digestivas, circulatorias, están determinadas por fibras musculares. Ok, entonces, ¿qué va a determinar estos tonos o esta función adecuada? Mediante la asimilación de dos minerales que son claves en todo el funcionamiento de mi cuerpo, como lo es el calcio y el magnesio, van a llevar a una regulación armónica o a una función en equilibrio de dos proteínas contráctiles llamadas actina y miosina, que su función es contraer, relajar, y que esto, cuando están en un equilibrio adecuado, pues me lleva a funciones musculares adecuadas. Puedo tener dos tipos de alteraciones o puedo desviar la balanza para dos lados. Las contracciones excesivas, ojo, fibromialgia, contracciones excesivas, prolongadas, tensión continua, o puedo caer en el otro polo, cuando son estados de demasiada relajación, de una flacidez constante excesiva. Ambos puntos me pueden traer diferentes tipos de afecciones. Bueno, cuando hablamos de una fibromialgia, estamos hablando forzosamente de alteraciones a nivel muscular, un desequilibrio entre actina y miosina, y hay tensiones constantes. Y es por esto que cuando hay una tensión y se anexa a estados inflamatorios, viene un dolor generalizado. Recordemos, y no queramos separar cuando hablamos de fibromialgia, fuera del cuerpo humano, y es algo nuevo, y es algo diferente, y es una enfermedad que no se ha descubierto. A final de cuentas, esta alteración se da en un cuerpo físico, y un cuerpo físico que tiene todo un mecanismo de acción. Mejor tenemos que ir a ver cuáles son las funciones normales, cómo funciona y cómo se altera el cuerpo, y automáticamente podemos desplazar esta condición. Bien, el dolor en una fibromialgia y en cualquier tipo de dolor, si yo ahorita aquí me pego en mi mano, esto se me va a inflamar. Al venir una inflamación, forzosamente va a venir un estado de dolor, y entendámoslo desde una fisiología y una anatomía normal de mi cuerpo. Al venir a detonarse estados inflamatorios, y si me quiero poner más específico y más clínico, ante una explosión a nivel celular, viene comandos inflamatorios, y cuando se inflama, ¿qué es lo que hace que mi cuerpo duela? No la lesión, no el daño. Si yo me lesioné el músculo, si yo me quebré una porción del hueso, no me va a doler. Lo que me va a doler, o lo que va a hacer que yo tenga la sensación de dolor, es cuando hay una opresión o cuando hay una lesión en alguna terminal nerviosa de mi cuerpo. Y aquí es donde viene el segundo sistema totalmente determinante en una fibromialgia, que es mi sistema nervioso. Lo que a mí me duele cuando se inflama es que alguna porción de una ramificación de mi sistema nervioso manda una señal a mi cuerpo, y entonces yo comienzo a experimentar dolor. Ok, todos los estados inflamatorios de mi cuerpo, todos, por cualquier reacción traumático, metabólico, en fin, congestivo, todos los estados inflamatorios automáticamente me va a llevar a dolor, y te lo puedo comprobar muy fácil. Cuando tú te caes, tienes un golpe, un traumatismo, lo que tú quieras, lo primero que te va a dar el doctor es un antiinflamatorio. ¿Por qué? Porque al desinflamar viene el segundo efecto, que es un efecto analgesia. Muchas veces los antiinflamatorios también tienen funciones analgesias, que es bloquear algunas terminales nerviosas o favorecer algunas terminales nerviosas y conductivas para que tú mitigues el dolor, para que tú bajes el dolor. Pero física y mecánicamente lo que hace que a ti te deje de doler es la desinflamación. Por eso cuando yo me golpeo, inmediatamente ponte hielo, porque el frío automáticamente va a favorecer una desinflamación, una descongestión sanguínea, y cuando eso se desinflama, el dolor cede.
¿A qué tenemos que llevar todo este conocimiento a lo que estamos diciendo ahorita? Una fibromialgia. Bueno, que forzosamente va a haber estados inflamatorios. O sea, fibromialgia igual, si me dijeran, resúmelo en una palabra, yo te diría inflamación. Ahora, vamos viendo a qué nivel está la inflamación. Ya vimos una alteración digestiva, ya vimos una alteración a nivel nervioso, ya vimos una alteración a nivel hormonal por funciones actina y miosina, ¿recuerdas? Calcio, magnesio. Ok, y vámonos a la cuarta, que es totalmente importante y determinante, estados inflamatorios. Y los estados inflamatorios van a tener mucho que ver con todo mi sistema nervioso. De hecho, en la clínica convencional, en la fibromialgia, por eso se utilizan muchos antidepresivos o anticonvulsivos, porque ven muy relacionado el dolor muscular con una alteración en neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? Las sustancias que rigen precisamente la función de mi sistema nervioso autónomo. O sea, contractores o relajadores. Vamos a hablar más específico. Adrenalinas, noradrenalinas, cortisoles, serotoninas, en fin, dopaminas, que van a determinar la función de todo un sistema nervioso autónomo. Y el sistema nervioso autónomo, ¿qué tipo de musculatura? Principalmente, mejor dicho, el 100% rige mi musculatura lisa. ¿Y cuál es mi musculatura lisa? Me estoy yendo en cadenita para que veas el impacto cuando hay un daño en un sistema. ¿Cuál es mi musculatura lisa? Todo lo que yo no tengo control. Precisamente por eso la rige el sistema nervioso autónomo. Toda mi parte digestiva. Yo no puedo alterar mis movimientos digestivos, peristálticos, pararlos, acelerarlos. Yo no puedo hacer una contracción o relajación de una arteria a nivel vascular. Sin embargo, son fibras musculares a través de un sistema nervioso autónomo. Adrenalinas, noradrenalinas, cortisoles, serotoninas. Perfecto. Ok. Y por eso está muy relacionado ante estados emotivos. Y se dice que la fibromialgia se dispara con un estado emotivo alterado. Sí es cierto, entendiendo el funcionamiento orgánico y metabólico de mi cuerpo, pero aquí lo interesante es ver cómo yo puedo comenzar a mejorar esta condición. Si yo se lo quisiera dejar a solamente mitigar el dolor, no estoy yendo al origen. ¿Voy a mejorar? ¿El paciente la va a pasar mejor? Sí. ¿Va a bajar un estado de dolor? Sí. Pero algo que es clave, y de misma forma me están marcando, creo que hay otro corte, regresamos en el siguiente bloque, ¿cómo puedo yo entonces, de manera congruente, qué cambios tengo que hacer en mi cuerpo y cómo los puedo realizar para yo realmente no mitigar el dolor, para yo poder eliminar completamente desde un origen, desde una causa, el efecto que es mis estados inflamatorios y mi dolor? Ya hablamos del sistema digestivo, ya hablamos del sistema hormonal, del sistema neuronal. ¿Y qué otro sistema nos podría hacer falta de mencionar el doctor para esta parte de fibromialgia? Perfecto, Esmeralda. Dentro, efectivamente, falta un sistema. Pero dentro de ahorita todas las cualidades que nos hablabas precisamente de Bioflex, y por eso mi intención de proponer el obsequiar a otro, porque yo sé que muchas de las personas que nos están viendo pues pueden estar padeciendo esta condición, es precisamente en la parte nerviosa, Esmeralda, y conductiva de mi cuerpo, que es quien manda la señal del dolor a mi cerebro. Entonces yo tengo esta sensación de dolor y ya vimos que es causada primeramente por una alteración a nivel digestivo, y mi alteración digestiva va a impactar y automáticamente se va a llevar de la mano, se puede decir, va a empezar a llevarme a otra afectación que es mi condición hormonal, y esta determina totalmente mi parte articular, mi parte muscular, que es precisamente la alteración en una fibromialgia, y luego vimos una parte nerviosa, una parte conductiva. Bien, pero hay un equilibrio que es clave, que hay una degradación. Todos los conductos nerviosos de mi cuerpo, hablando de un sistema nervioso, hablo de todo un sistema nervioso, como afuera, como en las casas, haz de cuenta, Esmeralda. Hay un conductor, que en este caso es mi sistema nervioso, pero ese conductor tiene que estar abrazado o protegido por un aislante. En las casas, en los cables de tu televisión, de todo tu sistema eléctrico de tu casa, ese aislante es un cable de plástico que por dentro lleva un conductor que muchas veces pues, es cobre o algunos metales que son potencialmente conductivos, ¿no? Bien, en el cuerpo humano pasa algo similar. Llevamos un conductor que precisamente es toda esa función nerviosa, ese nervio que lleva todas las señales de dolor y todo lo que estamos comentando. Y tenemos un aislante que lo que vendría siendo en un cable es el plástico. En nuestro cuerpo son
vainas de mielina. Y esas mielinas casi siempre, o la mayor parte de esa mielina, son porciones lipídicas o grasas, pues. Son grasas, lo que la gente le llama grasas buenas, que no son grasas ni buenas ni malas, son grasas que tienen funciones específicas en mi cuerpo. Y las otros tipos de grasas, pues bueno, tienen otro tipo de funciones. Yo no las catalogaría como buenas o como malas. Simplemente tienen diferentes funciones. En este caso estamos hablando de unos condiciones lipídicas que van a abrazar y a proteger y van a garantizar precisamente que hay una buena comunicación en todo mi sistema nervioso. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos estados inflamatorios, congestivos, bla, bla, todo lo que hemos venido hablando? A nivel sanguíneo sucede un efecto muy importante. Fíjate, ya nos vamos a ir a una parte sanguínea y tú dices, en fibromialgia aquí tiene que ver mucho cuando lo veo en una parte metabólica. Recordar que estados congestivos a nivel sanguíneo me va a hacer un desequilibrio entre dos gases que son clave en toda la función de mi cuerpo, que es la presión de oxígeno y la presión de dióxido de carbono. Cuando estos dos se desequilibran, caemos en estados que mucha gente ha escuchado, que son estados de acidez o de alcalinidad, pues. Pero quiero aclarar algo aquí, porque mucha gente dice, ok, entonces un abdomen de este tamaño, así un abultamiento de este tamaño, ahí sí te creo que hay una congestión y ahí sí creo que hay una acidez. Espérame, hay muchas áreas y porciones y las congestiones tienen que ser de este tamaño para que haya realmente estados catabólicos, un desequilibrio entre mi presión de oxígeno y mi presión de dióxido de carbono. Tú puedes ver personas delgaditas estéticamente o visualmente, dices, un cuerpo muy sano, y severas alteraciones en pH, severos procesos catabólicos o destructivos, precisamente por lo que llamamos clínicamente una acidez metabólica. Cuando hay una acidez metabólica es proporcional a muchos hidrógenos o hidrogeniones liberados en un área, hidrogeniones liberados en un área y congestión sanguínea. Y esto a nivel nervioso, esto me gustaría que lo entendiéramos bien y quede muy claro, también se da. A nivel nervioso y conductivo puede haber congestiones en todo ese conducto nervioso que me va a llevar a un estado de acidez, que me va a llevar a un estado donde hay muchos radicales libres o lo que conocemos a nivel metabólico como un estrés oxidativo y van a comenzar, haz de cuenta, como a degradar esos conductos que decíamos aislantes que permiten precisamente una buena función y comunicación nerviosa. Si esos aislantes, esas vainas de mielina lipídicas se comienzan a degradar por un estado de acidez, comenzamos a tener alteraciones en esos conductores. Y es como el cable de tu casa que se comienza a pelar y que empieza a tener cortos y de repente parpadea la televisión, o se escucha mal, se ve mal, porque la conducción se ve alterada. Puede haber o liberaciones o puede haber cortos que aumenten la frecuencia y la intensidad de esa conducción nerviosa. Pasa esto mismo en el cuerpo humano. Comenzamos a tener estados de hiperreacción. Por eso, en una fibromialgia, en una clínica médica convencional, se habla que el umbral del dolor se cae, se baja. O sea, la gente, lo que antes tenía la sensación de dolor muy leve, ahora esa sensación es muy grande, porque hay una alteración precisamente en esas vainas de mielina que llevan una conducción nerviosa. Por eso vienen alteraciones en la sensación de dolor y es generalizado. Entonces, algo que se me hace muy interesante que analicemos un punto, Esme, fíjate cómo ahorita ya no estamos hablando de músculos y de articulaciones en fibromialgia, ni de dolor. Estamos hablando los diferentes sistemas que se tienen que ver implicados y que inclusive yo tengo que corregir o mejorar su función si yo quiero bajar una condición de fibromialgia. Pero algo así extraño o curioso es que ahorita que estuvimos hablando de los sistemas que se alteran en la fibromialgia, ya de repente ya no hablamos de la parte muscular. Entonces, ¿qué es más lógico? Que si yo tengo un problema de fibromialgia y yo solamente me enfoco en la parte muscular y en el dolor, los otros 4 sistemas van a quedar volando. Y al quedar volando, nunca voy a hacer yo una reversión a fondo. Por eso simple y sencillamente puedo mitigar síntomas. En cambio, si yo veo los signos y que los signos se ven alterados por funciones en sistemas y yo mejor me voy a ver una alteración o una función digestiva
y me voy a corregir una función hormonal. En la hormonal están abarcadas, recuerda, músculos, articulaciones. Entonces, toda la condición alterada física, una fibromialgia, se ve cubierta en la parte hormonal. Pero luego yo me voy a una función nerviosa. Y luego yo me voy a una función conductiva metabólica, equilibrio de pH por flujos sanguíneos, procesos catabólicos. Ahora estoy viendo esta alteración o esta enfermedad, como le quieras llamar, de una manera integral. Y ahora voy a ver cómo puedo hacer una corrección, pero ahora sí de una manera congruente e integral, y no solamente me quedo en la parte muscular y en la parte de dolor. Fíjense qué interesante, jóvenes. Me está marcando que no vamos a tener corte, entonces, Okay. Pedro, nos vamos de corrido y ahora sí que De la corrido. pregunta obligada que todo el mundo nos está haciendo. Entonces, ya entendí lo de los sistemas. Okay. Nos están diciendo, claro, he tenido alteraciones tanto emocionales, hormonales, digestivas, pero ¿qué puedo hacer yo para empezar a corregir esta parte y aliviar esta parte de fibromialgia? Bueno, mira, ¿qué te recomiendo o qué trabajaríamos en Bio 4 precisamente para mejorar la función de los sistemas que están implicados en un caso de fibromialgia? Claro. Bueno, definitivamente Bioflex, que es la parte que estamos hablando el día de hoy, pero sin embargo, antes de utilizar Bioflex, yo te recomendaría un tratamiento integral. Hablamos de una condición digestiva alterada, ¿no? Yo utilizaría en este caso Bioflax para mejorar la condición digestiva. Sí, que me ayude como fibra, pero que también que me ayude precisamente, ahorita que estábamos hablando de esa parte conductiva, de esas vainas de mielina, lipídicas, precisamente la Bioflax o la linaza, cuando hablamos en su estado de pulverización o micronización, porque tenemos 3 tipos de molienda. Cuando hablamos de la más pequeña, hablamos de los essential fatty acids, ¿no? Ácidos grasos esenciales. Y cuando hablamos de ácidos grasos esenciales, nos enfocamos específicamente a los ALA, a los alfa-linoleicos ácidos o ácidos alfa-linoleicos. Y cuando hablamos de alfa-linoleicos ácidos, estamos hablando de ácidos grasos de alta densidad, de alta complejidad en estructura, pero que también nos van a permitir la restitución de esas vainas lipídicas de un conducto nervioso cuando existe un daño como es esta condición, que es la parte de fibromialgia. Pero yo no voy a entender esto si no veo la afección catabólica que hay desde un sistema nervioso. Si yo solamente me quedo en la parte muscular, no voy a entender la relación. Bueno, entonces, para mejorar la condición digestiva, yo utilizaría lo que es Bioflax, la linaza molida. Sí por su parte de fibra, sí por sus ligninas, sus lignanos, que también me van a ayudar a una regulación hormonal, pero sobre todo por sus ácidos grasos esenciales, que me van a ayudar a la restitución de todo este conducto nervioso. Bien, en la parte hormonal, ¿cómo me apoyaría yo en la parte hormonal? 2 productos claves, que es BioGru, que es un calcio totalmente biodisponible, totalmente asimilable, que garantiza que entra a tu cuerpo a nivel metabólico así. Y por otro lado, Bioen, que es un precursor hormonal, no es un tratamiento hormonal, es un precursor que le va a dar las condiciones a tus gónadas, o a tus ovarios, o a tus testículos, que comiencen a tener una función adecuada. Empiezan a regular, haz de cuenta que es como la mamá que llega en casa y que es un desorden y que llega y empieza a poner orden, o la maestra que llega al salón y comienza a ordenar toda la situación. Pues haz de cuenta que esto hace Bioen, hablando de la parte endocrinológica en tu cuerpo. Llega y comienza a poner a tus sistemas y a tus órganos a trabajar y a producir las hormonas adecuadas. Testosterona, estrógenos, en fin, empieza a ordenar la función, y esto me va a llevar automáticamente, ahí sí, a mejorar los estados de contracción y relajación, a eliminar esos estados contráctiles progresivos y crónicos que hay en una fibromialgia. Bien, ¿qué otra cosa? Y uno que es clave, Biosia. Hablamos de una función conductiva, hablamos que en una clínica convencional inclusive se utilizan antidepresivos con la finalidad de regular neurotransmisores. Bueno, tú puedes regular los neurotransmisores, pero de una manera muy sana, muy natural, como es Biosia. Biosia, que en su formulación está basado básicamente en 2 áreas. Está basado en todos los extractos herbales que van a llevarme a activar, y por otro lado, muy enfocado también con la parte de carbón activo, que me ayuda como un depurador, y con toda la herbolaria, que me ayuda a un estado de relajación.
Entonces yo puedo hacer una regulación de neurotransmisores o neuropéptidos a través de biopsia, que va a ser como un DREN, como un estabilizador, para evitar periodos de manías, hablando de una condición nerviosa, manías o estados depresivos, haciendo una línea pues plana y estando en estados de tranquilidad a nivel mental, sin necesidad de estar ante una droga que esté sometido mi función cerebral y mi función nerviosa, ¿sale? Entonces, ¿y cómo yo puedo fortalecer? Si te fijas, estamos hablando ahorita de la congruencia, solamente cambié un poquito Biocom por Bioflax, porque la condición precisamente es muy hormonal, y cuando las condiciones son muy hormonales, hemos recomendado cambiar Biocom por Bioflax. Bien, ¿y qué adicionaría yo? Ahora sí, precisamente en la parte muscular y en la parte conductiva, que son los dos puntos más alterados, digámoslo así, en una fibromialgia. Bioflex. Bioflex, porque Bioflex me va a ayudar, toda esa parte antioxidante me va a ayudar precisamente también a frenar o a evitar esos procesos catabólicos de mi cuerpo que me van a hacer estados muy ácidos y que van a favorecer esa degradación de esas vainas que decíamos que cubren mi sistema nervioso, y bueno, atrapar todos esos radicales libres que al final de cuentas no hacen otra cosa más que afectar y avanzar mis procesos catabólicos de mi cuerpo. Pregunta Tinis Guerra si es una persona que le detectaron ya fibromialgia y le dieron un fármaco, no voy a mencionar cuál por cuestiones de que estamos en vivo, pero que desde entonces que lo toma sí se siente bien, pero si lo deja de tomar vuelve a sentir esta parte de dolor, como lo siente muy paliativo. Entonces antes de eso estuvo tomando infinidad de medicamentos y ninguno realmente le servía, y nos pregunta si se puede llegar a quitar el uso de este fármaco usando los productos de Bio. Bueno, es que no estoy viendo qué fármaco es, pero a final de cuentas, el retirar un fármaco, si es de uso psiquiátrico, te lo tiene que retirar el psiquiatra o el doctor con el que estás yendo. No puedes tú de buenas a primeras retirar, porque muchos de esos fármacos causan una dependencia. Entonces lo más recomendable es que acudas con tu médico y le digas, ¿sabes qué? Mi deseo es ya no utilizarlo, y él te va a hacer un plan de reducción de dosis para que llegues el momento de quitarlo. Lo que sí te sé decir es que si tú vas y trabajas desde los sistemas que acabamos de hablar, la afección de fibromialgia, ese dolor generalizado, en verdad desesperante, porque entiendo a las personas, porque es una desesperación integral, no porque sea muy fuerte, sino porque es generalizado y es constante. Totalmente lo podemos manejar si trabajamos los sistemas, sobre todo el sistema hormonal y sistema nervioso. Es por esto que yo decía en un principio, ahorita que veamos los sistemas implicados, si yo solamente me enfoco en la parte hormonal, en la parte inflamatoria, pues puedo mitigar algunas condiciones. Lo que acaba de pasar aquí, pues sí siento una mejoría, sí siento, pero si por alguna situación dejo de tomar ese tratamiento, vuelve la condición. Claro, porque me estoy enfocando solamente en la parte muscular, pero yo me tengo que enfocar en todos los demás sistemas de mi cuerpo, y entonces ahora sí, cuando yo regulo los otros sistemas, puedo dejar de utilizar un tratamiento y mi cuerpo ya no está sometido a estas alteraciones, por lo tanto ya no va a manifestar dolor. Nos preguntan si hay alguna relación entre fibromialgia y artritis reumatoide. Comúnmente no. Comúnmente, de hecho, hay que descartar por los signos y los síntomas una de otra. Pero desde una perspectiva biofísica, desde lo que acabamos de hablar, desde las condiciones digestivas alteradas, hormonales, circulatorias, nerviosas, conductivas, es el mismo principio. Es exactamente el mismo principio. Si tú me dijeras, ok, Pedro, está bien, ya entendí la parte de fibromialgia y el dolor, y está bien, pero en una artritis reumatoide, ¿qué condiciones debo de cambiar? Te diría exactamente las mismas. Comienzan con una alteración digestiva, impactan forzosamente una condición hormonal, por eso hay una inflamación en las articulaciones. También hay una alteración en pH, en una artritis hay un estado de alcalinidad dentro de la articulación, pero hay una acidez metabólica fuera. Inclusive una artrosis, la artrosis, que es la destrucción ya de una porción ósea articular, ya es cuando el daño ya es más avanzado, pero el trasfondo biofísico, el inicio comienza de la misma manera. Por eso es muy interesante
analizar la perspectiva biofísica, porque englobamos todo. A final de cuentas estamos hablando de un ser integral, pues, no estamos dividiendo. Y a mí me gusta mucho este gráfico, porque podemos ver como diferentes órganos y sistemas, pero luego vemos la parte de piel y vemos que todo esto funciona en un mismo conjunto, pues. Yo no puedo querer entender mi función pulmonar, respiratoria, y separarla de mi parte digestiva, y separarla de una función circulatoria, y separarla de una función dérmica, porque al final de cuentas todos estos órganos y sistemas están funcionando en sinergia. Recuerda que tu cuerpo es sistémico, o sea, funciona en base al buen comportamiento de esos sistemas. Ahora, preguntas que a mí me hacen muy seguido, Esmeralda, y de acuerdo a esta situación que me dicen, oye Pedro, ¿y cómo puedo yo saber o evaluar si tengo una verdadera función digestiva? Literal, en la forma en como yo voy al baño lo puedo evaluar. Hay diferentes conceptos que muchas veces me distraen un poquito. Normalmente tu médico tratante te va a decir, oye, parásitos, sangre o pujo, tener pujas para hacer del baño. No, ok, entonces si no tienes nada de eso, todo bien. No, espérame, hay que ver también cómo estoy haciendo del baño. ¿Cuál es el calibre? Porque si yo tengo evacuaciones delgaditas, en pedacitos, en trocitos, automáticamente me está hablando de un estado inflamatorio. Burdamente, Esmeralda, y por lógica común. Si yo tengo un tránsito intestinal, yo tengo un colon de una persona adulta promedio, que estamos hablando de un calibre más o menos de este tamaño, y tener evacuaciones delgaditas, en trocitos, en pedacitos, ¿eso se te hace lógico? No, es que yo siempre he hecho así. Bueno, que siempre sea así no quiere decir que sea lo adecuado. Recuerda que lo común no es sinónimo de normal. Mamás que nos están viendo en casa, ¿cómo hacen los niños del baño? Un niño, normalmente en casa los niños son los que tapan los baños. Aclaro, casas donde los niños no están estresados, porque hay niños actualmente ya estresados que comienzan a tener todos estos problemas que vemos del adulto. Pero ¿se te hace a ti lógico que un niño tamaño promedio mínimo la mitad de un adulto, inclusive más pequeño que un adulto, que todo es proporcional, sus intestinos son la mitad de pequeños que los del adulto, la mitad de volumen, de tamaño, de dimensión, de longitud, y los niños hacen unas evacuaciones de este tamaño, de este calibre, y que tú llegues con este cuerpecito y hagas unas evacuaciones delgaditas, chiquititas, ¿se te hace eso normal? Automáticamente ahí me está diciendo que tenemos alteraciones digestivas. Oye, Pedro, en la parte hormonal, yo como mujer, ¿cómo me puedo dar cuenta alteraciones? Está bien, en tus periodos, ¿son dolorosos? ¿Son oscuros? ¿Son congestivos? ¿Tienes coágulos? Sí, perfecto, estás totalmente alterado. Normalmente se dice que mientras que sean cíclicos, que sean cada 28 días, ya son normales. Ese es un parámetro de 5. Te acabo de dar los otros 4. Entonces, si tú tienes una alteración en cualquiera de los que acabo de mencionar, tu condición hormonal no es la más adecuada. ¿Okay? Si tus periodos son oscuros, coagulentos, dolorosos, congestivos, muy abundantes o muy chiquitos. Hay mujeres, Esmeralda, que les preguntas, ¿estás en tu periodo? Y dicen, creo. ¿Cómo que creo? Pues sí, creo que ahí más o menos, ahí vi una rayita en mi toalla femenina. No, espérame. O hay mujeres que al revés, que en verdad, y no es broma, llegan a tener inclusive episodios de anemia por el sangrado tan excesivo. Digo, con todo respeto lo digo, pero hay mujeres que en verdad, a mí me lo han dicho en consulta, doctor, yo la verdad siento que necesito más un pañal que una toalla femenina, porque es tan abundante mi sangrado que no me es suficiente una toalla. O sea, sangrados tan chiquitos o tan abundantes también me hablan totalmente de un desajuste en un equilibrio de ese sistema hormonal. Oye, en la parte conductiva y nerviosa, pero ¿cómo lo puedo ver? Muy fácil, ¿cómo descansas? Y fíjate bien, dije, ¿cómo descansas? No dije cuántas horas duermes, porque hay gente que me dice, no, yo mínimo 8 horas. Sí, pero te duermes y te levantas más cansado que como te acostaste. Es lo que se llama, tú lo sabes en la parte psicológica, inclusive en la psiquiatría, como sueño REM, que es un sueño reparador. Entonces, no es las horas que duermes, es el tipo de descanso que yo tengo. Y al final de cuentas, mi descanso va a ir muy relacionado de una función primeramente nerviosa y segundo de una función sanguínea. ¿Por qué? Muy fácil. ¿Por qué sanguínea? Porque la sangre arterial lleva oxígeno a mis tejidos y a mis sistemas. Y yo solamente puedo tener un descanso adecuado
cuando tengo un nivel de oxigenación adecuado. ¿Y cómo llevo oxígeno? Sangre. Entonces, ¿te fijas? Aquí ya armamos todo el rompecabezas de ese sistema y ya no estamos viendo la parte muscular y ya no estamos hablando de la parte dolorosa, estamos hablando de un cuerpo integral, que si yo mejoro estas funciones, el dolor y la contracción muscular simple y sencillamente no puede existir. Queremos agradecer el día de hoy por haber estado con nosotros al doctor Pedro Alonso. Muchas gracias, Pedro, por Muchas compartirnos. gracias a ti, Esmeralda, y un saludo a toda la gente nuevamente que nos está viendo por ahí en toda la República. Esperemos pues ya pronto salir de esta contingencia o emergencia de salud y pues bueno, podernos estar viendo en las diferentes plazas de toda la República con algunos temas de salud.